Bueno, hoy estamos con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, porque Jorge Barata también volvió a hablar sobre los detalles de la relación justamente en el gobierno del expresidente Humala y en específico del gasoducto del sur, uno de los proyectos, sino el proyecto más caro en la historia del país. Y lo que ha dicho es tremendo y es nuevo porque no se conocía. Ha dicho lo siguiente, doctor Pedraza, le agradezco al principio por acompañarnos esta noche. Gracias, Omar. Y que Nadine coordinó, dice, reuniones para presuntamente favorecer a Odebrecht con la adjudicación justamente de este proyecto. Y la pone a ella en el aspecto central, en una operadora importantísima para que este proyecto millonario vaya a manos de Odebrecht y sus consorciados. Bueno, en efecto, yo diría que esa es la hipótesis fiscal desde el inicio. Sin embargo, esa afirmación, que hoy en efecto es nueva, colisiona con lo que ha pasado en la realidad. En primer lugar, Nadine Heredia nunca se reunió con Barata a solas para discutir ningún proyecto, tampoco con el expresidente Humala. Han habido reuniones protocolares en el marco de las visitas del propio Barata o de las visitas de Marcelo Odebrecht a Palacio de Gobierno, por ejemplo, cuando vinieron a visitar la central hidrológica de Chajña. En ese contexto ellos han hablado de sus temas generales, pero nunca respecto a un proyecto específico. Así lo ha declarado Marcelo Odebrecht ante el fiscal Juárez, lo ha declarado el propio Barata antes. Así que lo que hoy está señalando, a mí me parece que se trata básicamente de un esfuerzo por coordinar con la Fiscalía aquellos huecos que han venido teniendo a lo largo de esos tiempos y que me parece, por tanto, una acomodada abierta a la versión del fiscal. Lo que pasa es que hay un antes y un después, ¿no? Porque recordemos que en un principio, efectivamente, Odebrecht no reconocía que haya entregado sobornos o que haya tenido algún comportamiento irregular en el caso del gasoducto. Esa era su tesis inicial de Odebrecht. Pero en nuestro caso, Omar, nunca Odebrecht, ni Marcelo, ni Barata, ni absolutamente nadie de la empresa ha hecho alusión a la palabra corrupción. Nunca ha entregado sobornos. En cualquier caso estamos frente a un aporte de campaña. En ese punto me gustaría detenerme, ¿no? Porque hoy día hemos visto mucha información sobre el caso gasoducto. Lo que ha dicho Barata es que ha habido reuniones incluso en las oficinas de Nadine Heredia que están dentro del Palacio de Gobierno con exministros de Energía y Minas, que Nadine era una operadora importante porque tomaba notas para saber cuáles eran los problemas. Sin embargo, en toda esa información que se ha recopilado, no vemos que efectivamente se le pregunte, o si es que se le ha preguntado, la información no se ha conocido, si se entregó sobornos por ese proyecto, como sí declaró en el caso de Línea 1 del Metro, de Interoceánica Sur, la carretera San José de Sisa. ¿Por qué la defensa del expresidente Humala, de la señora Nadine Heredia, no participó en este interrogatorio? Porque queda ahí todavía la gran duda, ¿no? Bueno, nosotros estamos, la verdad, sorprendidos por qué no nos participaron de una diligencia de esta naturaleza, porque resulta de elemental defensa que cuando un investigado es consultado, Barata me refiero, consultado respecto a otras personas, estén los defensores para contrainterrogar, para ajustar información. Ahora ha habido una reunión a puerta cerrada entre Barata y los fiscales, y desde mi punto de vista lo que están haciendo es acomodar las versiones para fortalecer su tesis fiscal, pero de hecho, esta situación vicia esa diligencia porque sin defensor, sin contrainterrogar, esa versión tiene muy poco valor. Claro, pero lo más importante, Omar, es que en la mañana temprano las fuentes de información, El Comercio y otras fuentes, decían más bien que Barata se volvía a quejar de que en el gobierno del presidente Humala las cosas no le iban bien, que tuvieron que hasta que una queja con Dilma Rousseff, una serie de cosas bastante inverosímiles. Que parecían sus enemigos, dijo Exactamente. Barata. Cosa que además antes lo había señalado el propio Barata en su declaración como colaborador o como testigo, lo había dicho el propio Marcelo Odebrecht hace un par de años. Pero después hay un giro y aparece en reuniones, nada menos que con el presidente de la República en su momento, con la primera dama, se supone facilitando todo, pero si uno mira en la historia en completo, encuentra que, ¿cómo es posible que frente a una situación así de tan abierta colaboración del Ejecutivo, ellos hayan tenido reuniones, por ejemplo, con la competencia, sobornaron a Viñardello para buscar información en
favor de la competencia, de Sempra, y esa situación está claramente documentada por ellos, dicho por ellos. Entiendo que la tesis fiscal no va por el lado de que la constructora les entregó un soborno para que a cambio le entreguen la concesión del gasoducto del sur, sino que había este aporte que Barata sí se ha ratificado nuevamente de $3 millones que se entregó en el departamento del expresidente Humala en Miraflores, y que entiendo que a partir de ese financiamiento de campaña ellos esperaban un buen trato en lo que implica la concesión del gasoducto del sur. Pero ambos dicen que ese buen trato nunca hubo, lo ha dicho Barata, lo ha dicho Marcelo Odebrecht. Sin embargo, ahora escuchamos este relato aparentemente de vínculo preferente con el Ejecutivo. Pero ¿para qué mentiría Barata? Barata no puede mentir porque está, digamos, tiene una serie de limitaciones en Brasil, que perdería una serie de derechos. Si usted, Omar, compara lo que Barata ha declarado como colaborador en Brasil, va a escuchar que él dice nunca se reunió con el señor Humala o su esposa para temas privados, que nunca sobornó en gasoducto, que nunca hubo ninguna disposición de apoyo en este tema. Lo dice literalmente y los audios hoy están en las redes. Ahora ha cambiado. Aquí puede mentir. Allá no puede mentir. Bueno, pero sí se conocieron y a partir de ahí es de donde vemos un cambio en la versión. Hace unos meses se conocieron esta publicación que sacó, me parece, en Ecuador o en México, donde efectivamente vemos a través de los sistemas, los software de la propia constructora, no declaraciones, sino de los propios sistemas, pagos que se hicieron por el tema del gasoducto del sur. Correcto, pero Odebrecht ha precisado que se trata de pagos entre privados, de gente privados a quien le habría pagado por varios conceptos. En el caso de gasoducto ha mencionado dos temas concretos. El pago vía un codinome a un abogado que habría participado en la generación de un informe, y a este señor Briñardello, que era quien le sustraía información a Sempra respecto al precio que Sempra, que era la empresa competidora, iba a apostar en este proceso. Es decir, pagos probablemente, pero pagos en el Ejecutivo, o más aún, pagos al señor Humala o su esposa, jamás lo han mencionado. Por contrario, lo han negado expresamente. Además, ¿cómo es que esas reuniones de tan alto nivel no se produjeron en facilidades? Porque si uno revisa con cuidado el proceso de licitación de Gasoducto Sur, encuentra que en la primera fase han participado 23 empresas para el diseño de las bases y la aprobación del contrato, 7 empresas precalificaron y 2 postularon al proceso. Es decir, es un proceso, de un proyecto de $7.000 millones, un proyecto el más grande del país, donde solamente participan dos postores, pero esa es la regla. Y uno es descalificado. De acuerdo, pero de nuevo. ¿No le parece llamativo? Pero miremos la foto completa. 23 empresas que participan en el diseño de las bases y el contrato, 23. 7 empresas que precalifican. 3 consorcios, una no participa, pero 2 sí. Podía haber ganado cualquiera. La exclusión de la empresa Sempra y ese consorcio se explica por lo que hoy ha narrado Barata con el señor Briñardello. Es decir, se compraron al competidor, hicieron que deliberadamente cambiaran su composición accionariada para que Proinversión los excluya. Es decir, ellos provocaron la exclusión. ¿Dónde interviene en ese proceso Nadine Heredia o el señor Humala? En ninguna parte. Es decir, es toda una contradicción corromper a la competencia y decir que tiene un enorme apoyo. Sin embargo, doctor Pedraza, la declaración de Jorge Barata de hoy en Brasil va también de la mano, va alineada a la declaración que ha hecho, y ya se conoce, que ha hecho José Graña Miro Quesada, el dueño de Graña y Montero, ¿no? Y Graña en su momento le dijo a la fiscal Giovanna Mori que para que Graña y Montero pueda participar en el consorcio del gasoducto del sur, debía reconocer una inversión de $60 millones a Odebrecht, donde ya estaba y se justificaba los $3 millones que justamente aportó la constructora a la campaña del expresidente. Es lo que dijo José Graña, que va en línea también con lo que dice Barata. Graña miente abiertamente por una sola razón. IDL ha publicado una nota que me parece interesante, que dice que la razón por la cual no se consorcia Odebrecht con Graña es porque Graña tenía un conflicto de intereses con Sempra, una deuda, un conflicto empresarial, y que
recuerda, a ver, para que el público entienda, la competencia en gasoducto era Odebrecht y Sempra, con sus consorcios. Sempra, la competidora, tenía un conflicto empresarial con Graña. Por tanto, Graña no se podía asociar con Odebrecht porque tenía un conflicto de intereses. Esa es la razón por la cual no se consorcia. Sí se consorció, Graña se consorció para el proyecto Línea 2 del metro, que corrieron casi en paralelo. Graña dice, mentirosamente, que Nadine se habría opuesto a que Graña se asocie con Odebrecht. ¿Por qué miente Graña? Porque creo que está tratando de evitar responsabilidades, diciendo cosas generales. Una cosa básica para que el público entienda. Nadine se opone supuestamente para que Graña se consorcie con Odebrecht en gasoducto y no se opone en el otro proyecto que comienza casi en paralelo, Línea 2 del metro, 6.000 millones de dólares. Eso no tiene ninguna lógica. Si Nadine se hubiese opuesto, si hubiese esa capacidad, que nadie creo que la tiene, Graña no hubiese ganado el 2013 el proceso de distribución de gas en 6 regiones del sur del Perú. Sí, Graña tuvo activa participación en negocio con el Estado. ¿Cómo es que entonces Nadine no se opuso a esos temas y solo en gasoducto? Es una farsa. Muchas gracias, doctor Pedraza, por tenerlo acá en Quien Tiene la Razón. Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, con este otro gran tema. Barata declaró de mucho más el día de hoy. Entiendo que continúan los interrogatorios el día de mañana. Vamos a ver qué más es lo que sale. Vamos a una pausa, no se vayan. Sin embargo, nunca refiere corrupción en nuestro caso. En nuestro caso siempre estamos vinculados con el tema de... Vamos a ver cómo acaban las investigaciones. Se tiene que investigar y concluir, pasar nuevamente a la etapa de acusación en todos los casos. Keiko Fujimori, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, todos los casos, ¿no? Vamos a una pausa ahora sí porque venimos con un debate electoral.